Nos encontramos en el Centro de Estudios de Hermenéutica y Marina Mayor nos va a introducir la reunión de hoy. Es ella quien invitó, organizó y pensó este ciclo que está coordinado por Yamila Sevilla. Así que Marina, te paso la palabra para no hacer, no, no ocupar minutos que vamos a disfrutar y aprovechar mucho con la presentación de hoy. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, como siempre, un agradecimiento enorme a Yamila y les doy la bienvenida a todos y a todas al ciclo de conferencias nuevamente sobre el lenguaje en la mente y el cerebro. Este sería el tercer encuentro. Esta vez tenemos el privilegio de contar con John Andoni Duniabeitia de la Universidad de Nebrija en Madrid. Por eso, buenas tardes al hemisferio, bueno, de Europa. Y buenos días bueno, no sé dónde está el resto. Bueno, como dijo Laura, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos público de todos lados, gracias a Dios. Bueno, John nos va a hablar sobre la lectura dentro y fuera del laboratorio, un tema muy Marina, importante. no se te oye. ¿No? Ahí se te interrumpió. Si querés repetir porque se interrumpió Sí, unos segundos. yo decía que John va a hablar, ¿ahora se oye? Sí, sí. Que John va a hablar sobre la lectura dentro y fuera del laboratorio, un tema muy importante para nuestro centro, bueno, en general. Y queríamos presentar brevemente a la coordinadora, la doctora Yamila Sevilla, que como siempre digo es una amiga de la casa, pero vale la pena recordar su trayectoria. Bueno, les presento un segundito a Yamila. Bueno, Yamila Sevilla es doctora en la lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Marina, no se te oye. A ver ahora, Ahora sí, dale. ¿hasta dónde no se escuchó nada de la presentación? ¿Querés empezamos? Dale, Bueno. empezamos de vuelta. Yamila Sevilla es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad, donde dicta la materia de neurolingüística y forma parte además del Comité de Ética. Es también investigadora independiente de CONICET en el Instituto de Lingüística y ha actuado como profesora invitada en diferentes universidades de Argentina y del exterior. Estudia las bases neurobiológicas y cognitivas de los procesos de producción y comprensión del lenguaje y de la lectura. Se interesa principalmente por el procesamiento didáctico, procedimiento sintáctico en poblaciones con y sin patologías a lo largo de la vida. Bueno, de nuestro equipo, un gracias enorme a Yamila y a John por su generosidad en transmitir tanto. Muchas gracias. Te paso la palabra, Yamila. Hola, bueno, buenos días a todos. Hola. Nos conocemos algunos, pero eso, veo gente de distintos lugares, así que gracias también por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos cerrando con este encuentro este primer tramo del ciclo. Ojalá en la segunda mitad del año continuaremos. Bueno, como siempre, primero agradezco al Centro de Hermenéutica la invitación para llevar adelante esta serie de charlas, a Carlos Ruta, su director, a Laura, a Diego y especialmente a Marina, que se pone siempre al hombro la organización. Y agradezco también al Instituto de Lingüística y sus autoridades, que es mi casa, y la verdad es que se sumaron con todo el entusiasmo del mundo a hacer esto. Y desde luego a John Andoni, sobre todo te agradezco por aceptar estar acá con esta invitación. Bueno, cuando pensamos este ciclo de encuentros, por ahí me repito con los que hemos encontrado antes, pero bueno, cuando pensamos, la idea era como mostrar lo mejor del conocimiento que nuestros colegas del mundo están produciendo
y no solo lo que sabemos, sino también lo que nos seguimos preguntando sobre el lenguaje, sobre la lectura como procesos psicológicos y también en su dimensión biológica. Y a lo largo de estas conferencias que pasaron y seguramente las que vengan, hablamos de cómo funciona el lenguaje en distintos momentos de la vida, desde la infancia a la vejez, en la oralidad y también durante la lectura, y cuando todo funciona bien y también cuando hay dificultades, desórdenes o trastornos. Pero decía cuando empezamos estos encuentros que en estos tiempos que son difíciles, por lo menos por este lado del mundo, pero creo que no solamente, yo creo que va a estar de acuerdo, que el sistema científico viene siendo un poco cuestionado y tenemos un día particular en Argentina en lo que está pasando en el Congreso, lo que va a pasar dentro de un rato. Eh, Así que el sentido fundamental de este ciclo era fortalecer las redes, hacer pie en nuestros vínculos y sobre todo enfatizar el compromiso de quienes hacemos ciencia de llevar el conocimiento fuera del laboratorio y ponerlo en diálogo con la comunidad. Y en ese sentido no podríamos, hablando de vínculos y de compromisos, con esto de llevar fuera del laboratorio la ciencia, tener mayor fortuna que tenerlo a Joan Andoni y Doña Bestia aquí para cerrar estos encuentros hablando de cómo investigamos la lectura en todas las escalas, justamente adentro y afuera del laboratorio. Eh, Presento a Joan Andoni, que además de ser un gran amigo, lo cual es un absoluto privilegio personal, es investigador en ciencias cognitivas y actualmente es catedrático en la Facultad de Lenguas y Educación en la Universidad de Nebrija. Y allí además es director del Centro de Investigación Nebrija en Cognición y también dirige la International Chair in Cognitive Health. Desde que empezó su carrera, ya lejos y hace tiempo cuando nos conocimos, a pesar de que es tan joven, John publicó más de 180 artículos en las principales revistas científicas y fue investigador principal en un montón de proyectos de investigación financiados internacionalmente en convocatorias públicas y privadas. Sus principales intereses se centran en el estudio de los sustratos neurobiológicos y cognitivos del multilingüismo y la lectura a lo largo del ciclo de la vida. Agrego nomás que Joan Andoni no es solo un investigador brillante, sino que además trabaja mucho, pero muchísimo, y por eso seguramente ha sido incluido en el ranking de psicólogos experimentales españoles con mayor impacto científico internacional y figura en el top 3 de los científicos, del 3% de los científicos españoles de todas las disciplinas. Bueno, eso, agradezco un montón tu generosidad, siempre que hemos tenido la posibilidad de colaborar, hemos mostrado tu rigor y su generosidad, realmente es eso. Así que es un enorme orgullo y un gusto gigante tenerte acá, Joan Andoni, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Supongo que me escucháis bien, por lo menos me oís, ¿no? Luego lo de escuchar ya vamos viendo, depende del interés. Lo primero, agradecer al Instituto de Lingüística y al Centro de Estudios de Hermenéutica por la invitación y por supuesto a Yamila, a quien le agradezco un viaje conjunto que ya lleva pues, unos cuantos años. Pese a no tener mucho tiempo compartido físicamente, creo que tenemos un vínculo muy especial y es imposible decirle que no a cualquier cosa legal que proponga. Así que, bueno, lanzo la red y ese mismo momento pescó y estaré encantadísimo de contaros un poquito lo que hacemos en el centro de investigación que tengo la suerte de dirigir con un equipo brillante de gente que, por cierto, saludo porque algunos están aquí con nosotros hoy. Gracias chicos, esto lo sabéis, pero es genial que me acompañéis y para toda la gente que no es de mi centro, pues bienvenidos. Os presentaré un poquito los estudios que hacemos para tratar de sacar la investigación en neurolingüística, psicolingüística, psicología experimental, ciencia cognitiva, como queráis llamarlo, fuera de las puertas de un laboratorio que a veces es demasiado frío, y con frío me refiero a difícil de extrapolar al mundo real, que es mucho más caliente.
lo que ocurre en las cabinas insonorizadas de un centro de investigación. No quiero empezar a enseñaros ninguna imagen más atractiva de lo que yo vaya a hablar sin decir que la ciencia es una inversión. Es un gasto necesario y es una inversión totalmente necesaria y que la ciencia no se toca. O la sostenemos entre todos o esto no tiene sentido y me veo obligado a decir esto por pues lo que apuntaba Yamila de los recortes constantes no solo en Argentina, en diferentes países que están afectando al sistema científico-técnico de gran parte del mundo. Y lo que tengo muy claro es que cuanta más inversión se haga en ciencia, más redundará en el bien de toda la sociedad a todos los niveles, básicos y aplicados. Si esto no lo compartimos, no lo fortalecemos y no lo decimos en voz alta, parece que no es así. Entonces, bueno, lo quiero dejar por aquí porque sé que esto después quedará grabado y por lo menos nuestra opinión que cuente de algo, si de algo puede servir. Y ahora sí, ahora comparto la pantalla. Simplemente os pido por favor que me confirméis que veis algo. Sí, genial. Bueno, pues Sí, este perfecto. gracias. Este pequeño GIF que está ahí puesto es como entendía que estábamos haciendo la investigación en psicolingüística durante mucho tiempo. Esto de ver las cosas pasar desde el otro lado de la barrera o desde el otro lado de la ventana. El mundo se mueve y nosotros bueno, pues hacemos una investigación con los recursos que tenemos y como muchos de nosotros hemos aprendido a hacer, que no es malo de por sí, pero sí que creo que es necesario en la época en la que estamos abrir esas ventanas, dejar que el aire fluya y empezar a nutrirnos de experiencias multidisciplinares de otras áreas que las tenemos realmente al lado y por eso la creación de redes internacionales con saberes diferentes al final resulta en nuevos hallazgos que luego podremos discutir si son más o menos interesantes o útiles para la sociedad, pero por lo menos serán nuevos. Me toca hablar de lenguaje escrito, de código escrito, pero para eso conviene recordar siempre que la lengua oral precede las personas que tienen la capacidad de verbalizar, precede a la lengua o al código escrito, mejor dicho, y que se adquiere de una manera generalmente natural desde nuestra infancia. Incluso hay discusiones científicas sobre qué es lo que puede traspasar el vientre materno cuando estamos ahí dentro, si realmente llega algo que podría ser unos indicadores muy de protolenguaje o no, pero lo que está claro es que cuando nacemos con la capacidad auditiva intacta, empezamos a estar expuestos a una serie de sonidos que vamos desgranando para quedarnos con aquellos que son importantes, para crear nuestro repertorio lingüístico y que conforme ensayamos, iteramos, erramos, etcétera, vamos creando nuestro lenguaje oral. En el caso de las personas multilingües, ya se puedan entender como ventajosas o no, o aventajadas o no, en función de si exploramos otras habilidades cognitivas, en lo que tiene que ver con el lenguaje oral, tenemos claro que sí que hay una ventaja porque, bueno, los que tenemos la suerte de poder expresarnos en más de una lengua, podemos llegar a una parte del mundo mayor simplemente, ¿no? Pero esta lengua a veces nativa, plural, dos lenguas nativas que podemos aprender al nacimiento, o una lengua secuencial que durante otros momentos de la vida vamos adquiriendo, la adquirimos dependiendo del momento vital, generalmente a través de la comunicación oral y de una forma bastante natural, excepto en situaciones en las que por motivos adicionales no lingüísticos bueno, pues tenemos mucha carga y nos cuesta mucho aprender una lengua, pues porque la vida es muy compleja para todos. Es decir, yo ahora no me podría imaginar poderme aprender una lengua nueva, evidentemente, pero no porque la capacidad lingüística esté bloqueada o porque haya un tiempo límite para este aprendizaje, sino porque además de que la adquisición de fonemas pues puede estar un poquito más impedida a partir de ciertos meses de vida, pues la vida es muy complicada, con niños pequeños se te complica todo y es muy difícil prestar una atención como lo hacemos cuando somos pequeños para la adquisición del lenguaje oral. En contraste, tenemos el código escrito, que la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cuán natural es este código escrito? Es muy fácil ver cosas escritas alrededor. Yo creo que si miramos las imágenes de los compañeros que tienen la cámara encendida, en mi caso no, porque no tengo nada detrás, soy muy
escueto en cuanto a decoración, pero generalmente miramos alrededor y nos vamos a encontrar cosas escritas. Una abundancia o una sobreabundancia de cosas escritas que luego discutiremos si es necesaria o no. Y la primera pregunta es, ¿todo esto que vemos es natural? Y la respuesta creo que todos entendemos que no, que el código escrito es un invento que ha venido relativamente tarde dentro del desarrollo del ser humano y que además tiene la desventaja de que no se adquiere de esa manera natural como se adquiere la lengua oral, sino que hay que aprenderlo de una manera más similar a lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Hay que estudiarlo. Alguien tiene que instruirnos en estos mecanismos de decodificación de la forma gráfica de la letra y generalmente viene de la mano del aprendizaje no solo de la lectura, sino de la escritura. Son dos caras de una moneda un poco extraña que, bueno, que muchas veces van a la par porque uno refuerza el otro. Voy a empezar a contar cosas que hemos hecho, que espero que al final de la sesión podáis haber visto un hilo conductor, que es simplemente la pasión por estudiar el lenguaje escrito desde diferentes ámbitos. Pero lo que tenemos todos claro es que el alfabeto, el conocimiento alfabético, el conocimiento de las letras de la que componen nuestra lengua, es uno de los principales pilares sobre el que fundamentamos la adquisición de la lectoescritura. Es decir, sabemos que hay muy pocas cosas que predicen muy bien cómo va a adquirir una persona la lectoescritura y una de ellas, fundamental, es el conocimiento de las letras de la lengua. Es muy simple, parece que estamos diciendo una obviedad, pero dependiendo de cómo sea ese conocimiento vamos a asentar mejor la lectoescritura. Y esto estamos hablando de una etapa de educación infantil, estamos hablando de que los niños con un rango muy amplio, ¿no? Entre los 3 y los 5 o 6 años, poquitos elementos que tenemos la suerte de tener en nuestras lenguas, pues deben conocerlos y deben saber operar con ellos mínimamente a nivel individual, detectar lo que es una letra y cómo se asocia ese grafema al fonema correspondiente. Como curiosidad, hace mucho tiempo se empezó a implementar un método de enseñanza del alfabeto en algunos países del mundo basado en una canción, que es el ABC Song. Yo creo que todos lo conoceremos porque bueno, esta canción que es ahora mismo en YouTube está por doquier para los críos. Cuando les enchufamos les empiezan a cantar, da igual qué lengua hablen de manera nativa los niños, pero los vídeos siempre acaban hablando del A, B, C, D, E, F, G. Bueno, pues esta cantinela que en algunos países es norma casi y en otros países es algo que nos ha venido regalado por los medios de comunicación a posteriori, una pregunta que teníamos es si realmente en la adquisición del alfabeto, de las letras y del conocimiento de estas letras va a variar en función de cómo nos han instruido. Parecería que no, porque son unos 20 y pocos elementos que vamos a operar con ellos tan a menudo que no debería ser el caso. Bueno, pues la noticia, no sé si buena o mala, es que por supuesto nos afecta y afecta de manera diferente en función de si somos un país en el que se nos ha instruido con la canción de la ABC o sin la canción de la ABC. Están en verde aquellos países en los que sabemos que se utiliza bastante frecuentemente esta canción para enseñar el alfabeto. Están en este tono rojizo otros países en los que en principio no se utiliza, o por lo menos no se utiliza de una manera generalizada o tanto. ¿Vale? Vemos que hay una diferencia clara sobre cómo enseñar estas mismas unidades gráficas y la pregunta que teníamos, repito, es si esto va a tener un impacto o no. ¿Cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo podemos investigarlo al menos? Bueno, recordamos que la canción del ABC, cuando alguien que sepa algo de música lo quiere dibujar, pues va a dibujar en compases que están juntos, son cosas que, agrupaciones de partes con una sonoridad, una tonalidad, un acento concreto, que están diferenciadas unas de las otras. Esto en el gráfico que tenéis sobre la frecuencia, pues ahí tenéis cómo sería llevado al dibujo de frecuencia en hercios esta canción del ABC, ¿vale? Y vemos que se juntan y que luego tienen unos espacios entre unas y otras porque hay un cambio de compás. Vale, esto aplica a aquellas personas que hayan aprendido el alfabeto utilizando esta canción. Yo, por ejemplo, no lo hice. A mí me enseñaron el alfabeto de una manera muy similar a cómo me enseñaron las preposiciones, que es en línea secuencial, ¿vale? Por un orden, bueno, en este caso alfabético, igual que las preposiciones también eran en orden alfabético. Bueno, pues una serie de estudios que hicimos contrastando países de habla inglesa con países de habla hispana, con los mismos materiales,
y esto lo podéis intentar pensar en la respuesta vosotros mismos, es ¿qué letra viene 2 lugares después de la P? ¿O qué letra viene un lugar antes de la E? ¿Sí? 2 lugares después de la L, ¿o cuál es la letra inmediatamente anterior a la G? Somos lectores expertos y tenemos ya unos años, entonces deberíamos conocer el alfabeto bastante bien. Puedo prometeros que esta tarea es más complicada de lo que parece, y cuando le presentas a un participante esto en repetidas ocasiones, ¿no? Pues jugando un poco con todas las posiciones del alfabeto, la gotita de sudor les va cayendo por la frente poco a poco, porque no es fácil, nos obligan a operar con una línea que no es tan recta como nos gustaría. Entonces, bueno, situarnos dentro de ese mapa mental que llamamos línea alfabética es bastante complicado. Lo que podéis ver es que las primeras 2 preguntas implican un cambio de grupo de letras. Es decir, la P más 2, si nos situamos en el gráfico de abajo, nos obliga a cambiar al siguiente compás, al siguiente grupo de letras, ¿sí? Igual que la E menos 1 nos obliga a ir al grupo anterior. Esto si nos han enseñado el alfabeto a través de esta canción de ABC. En cambio, las otras, el E más 2 y G menos 1, se mantienen dentro del mismo, la misma agrupación, dentro del mismo compás. Esto solo en el caso de un angloparlante, por ejemplo, que ha aprendido el alfabeto con la ABC Song. En mi caso sería completamente irrelevante, ¿sí? Bueno, pues los resultados lo que mostraron, después de hacer bastantes cientos de participantes de estos 2 grandes grupos, habla hispana y angloparlantes, era que cuando a las personas angloparlantes se les obligaba por la pregunta que se hacía a cambiar de grupo de letras, sufrían muchísimo más que las personas hispanohablantes. Es decir, que si se mantenía dentro del mismo grupo de compás de letras, era mucho más fácil operar para ellos, y que los puntos de referencia siempre eran las primeras, que tenéis aquí marcadas, las primeras letras del compás. Cuando a una persona de habla inglesa le preguntabas sobre la N, era más fácil que empezase a decir LMN para situarse dentro de esa línea mental. En cambio, a las personas de habla hispana lo que nos ocurría era que, o de una manera un poquito aleatoria, random, entrábamos en la línea donde pillábamos, o hacíamos el recorrido completo, incremental, A, B, C, D, G, así hasta llegar al punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos unas claves específicas. La gracia es que esto eran personas adultas de una media de 25 años de edad. Es decir, aquello que nos enseñaron cuando nosotros teníamos entre 3 y 6 años de aquella manera concreta tiene un impacto en cómo vamos a operar moviéndonos entre las letras del alfabeto 20 o 20 y tantos años después en nuestra vida, y nos va a acompañar para siempre. No debemos pensar que la instrucción de la lectoescritura, incluso de los antecedentes de la lectoescritura, es inocua. La elección de una metodología y de características aparentemente tan simples como si lo hacemos a través de una canción o no, va a acompañarnos toda la vida. Y esto simplemente es un aviso a navegantes para saber bueno, que con experimentos muy tontitos, muy simples, podemos encontrar efectos muy pervasivos sobre cómo nos situamos en esta línea mental que llamamos alfabeto. Una de las grandes preguntas que como investigador y como padre tengo todavía, es esto del tipo de letra a utilizar. No es fácil cuando te preguntan desde las escuelas o desde las instituciones por el tipo de letra que sería mejor para utilizar cuando estás empezando a enseñar a leer y a escribir a los niños y niñas. Bueno, pues, ¿cuál? Siempre tenemos muchas dudas. Tenemos alguna información que viene del campo científico y que ahora os enseñaré, sobre qué podría ser mejor que otras cosas, pero bueno, también sabemos que hay mucha diferencia interindividuo, y por otro lado sabemos que el mundo es muy rico en cuanto a modelos. Tenemos una exposición a fuentes de diferente formato, y al final la escuela debería, aunque no lo es, pero debería ser un fiel reflejo de esta multiplicidad de fuentes que existen en el mundo. No podemos enseñar a leer con una única fuente y solo en una única fuente, porque cualquier cambio que hagamos a partir de ahí va a implicar un coste, y ahora os lo voy a demostrar con vídeos de mi propia familia. Os presento a mi hijo. Mi hijo tiene 7 años, se llama Oyer. Y por supuesto, cuando los padres, las madres queremos comprar estas letritas para poner en las habitaciones mientras son tan pequeños que no se pueden quejar,
Bueno, pues vamos a la tienda y compramos las letritas, vemos que siempre están en mayúscula. Esto es una norma. Las cosas que venden para los niños vienen con las letras en mayúsculas por alguna razón que desconocemos. Igual que cuando salimos a la calle, la mayoría de los carteles que nos anuncian si esto es una peluquería o es una pescadería, pues tiene una caja mayúscula por razones de estética y marketing principalmente. Mal entendidas porque de hecho hay evidencia que demuestra que incluso es más estética otras que estas, pero bueno, esto es otra discusión. Bueno, pues este es Oyer. Oyer tiene 7 años y es vascoparlante nativo, también habla español y bueno, pues ha aprendido a leer de una manera bastante natural dentro de que no se le ha forzado en casa, no se ha trabajado los precursores, hemos dejado que la escuela hiciese su trabajo. La norma nos indica en España que a partir de primero de educación primaria es cuando se trabaja la lectoescritura de manera oficial y es así como lo han hecho con él. Entonces acaba de terminar el curso de segundo de primaria y bueno, ya debería tener los mecanismos de decodificación ciertamente trabajados. Es cierto hasta cierto punto. ¿Vale? Si hubiese empezado antes o si lo hubiesen hecho de otra manera, pues seguramente tendría una lectura mejor, especialmente cuando lo comparamos con su hermana pequeña, que luego os presentaré. ¿Vale? Los dos leen de una forma bastante similar y tienen una distancia de 3 años de edad. La hermana tiene 4 añitos. Pero bueno, luego os cuento más sobre esto. A Oyer le enseñaron a leer y a escribir primero con las mayúsculas y después le obligaron a pasar a esta letra ligada. La letra ligada sin espacio entre una unidad y otra, que resulta motrizmente compleja de hacer, por lo menos de adquirir, porque los trazos son más complejos en sí mismos. ¿Sí? Cuando tenía, creo que eran 6 años, 5 años, le pedí que escribiese su nombre y en el vídeo que tenéis en la pantalla, de manera, bueno, ya veis que esto no está muy preparado, está toda la mesa sucia, puso Oyer de, ¿sí? Bueno, esto es lo que hizo de manera natural. Le dije, bueno, pues ahora ya que sabes escribir tu nombre genial, estaría estupendo si pudieses escribir el apellido. Ya sabéis que mi apellido es uno de los más complicados que vais a poder encontrar al día de hoy, también para él. Entonces, bueno, nos equivocamos, pero tiramos con la mayúscula porque, bueno, soy capaz de identificar esta unidad. La U, ahora la ñ, espera que no me acuerdo muy bien, creo que es así. Ah, sí, llevaba algo por encima. Vale. Lo consigue, ¿eh? O sea, para los impacientes que no quieran terminar de ver el vídeo, lo consigue. Curioso cómo es el puntito de la I siempre. Los niños les encanta hacer ese puntito. Vale. Sí, venga, campeón, que te queda una. Ahí está. Vale. Muy bien. Y le dije, jo, ¿y ahora podrías hacerlo como te dicen en la escuela que escribas tu nombre? ¿Pero cómo? ¿Juntándolo? Digo, sí, sí. Intenta hacerlo, por favor. Porque ya habían empezado con esta pequeña exposición a la letra ligada. Y aquí tenéis, no os pongo el apellido, porque el apellido no consiguió hacerlo. Pero sí os pongo cómo escribe el nombre para que veáis el resultado. Bueno, va bastante bien, pero hemos visto claramente que es poco fluido y que incluso comete ciertos errores, ¿no? De trazo de más, etcétera. La pregunta de siempre es ¿por qué? ¿Por qué utilizamos esta letra ligada para instruir en lectoescritura a los niños y niñas? ¿De dónde viene esto? Si es una cuestión más cultural, tradicional o si realmente tiene que ver con alguna otra cosa. ¿Qué es mejor para los niños? Tenemos ciertas respuestas en el campo científico, lo que pasa que a veces desde las escuelas no se nos quiere escuchar demasiado porque rompe con una tradición. Rompe con la tradición de que, bueno, la letra ligada es más bonita, entrena mejor ámbitos motrices que podrían ser importantes para el desarrollo del niño, etcétera. Cuestiones completamente infundadas científicamente. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que, y luego veremos, es que la calidad del material escrito es diferente cuando les dejamos elegir el tipo de letra.
escriben más confiados, escriben más rápido, escriben mejor si no les forzamos a utilizar una tipología de letra. Y además es que es un tipo de letra que no es representativo. Todos como adultos, o la gran mayoría de nosotros, hemos cambiado nuestra forma de escribir rápido en cuanto nos abrieron la puerta para poder hacerlo. Ya en torno a la secundaria, que nos dejaban escribir como quisiéramos, era una maravilla porque cada uno desarrollaba su escritura apartándose en muchos casos de estas ligaduras obligatorias y generando ligaduras específicas del handwriting cada uno de nosotros, porque al unir la L con la I en mi caso, pues oye, va junto, pero la I con la E, por ejemplo, van separadas. ¿Sí? Cada uno lo hemos hecho de manera espontánea y natural, rompiendo un poco con esa enseñanza o instrucción forzosa que nos habían hecho, que vemos que para nada tiene utilidad en los niños, y la pregunta siempre va a ser si no es útil, no estaremos haciendo algo negativo, y si estamos haciendo algo negativo, sin duda tenemos que empezar a plantearnos otras formas. Bueno, pues os presento a mi niña, 4 añitos, se llama Anne. Anne también ha tenido su cartel en su puerta con letra mayúscula porque no había otra forma de conseguirlo. Anne con 4 años es, bueno, os podéis imaginar, si con el niño no lo hicimos, con la niña tampoco íbamos a hacerlo, no íbamos a forzarle a instruir en los antecesores de la lectoescritura, en el alfabeto, etc. Hemos puesto cosas a su disposición. Tiene el hermano mayor, ella es la segunda, es siempre una niña y es segunda. Confluye mucha evidencia para que ella vaya más rápido que su hermano, pero es sorprendentemente rápido. Os pongo un vídeo de cómo funcionaba con 3 años y medio. Todo eso que está ahí escrito lo ha escrito ella. Nadie le ha enseñado y está escribiendo cosas en euskera, quiere decir que su amiga Nora es muy guapa, entonces, bueno, pues está escribiendo eso, las S, las Z, las hace, realmente no diferencia muy bien porque lo hace por cómo cree ella que es. Nadie la ha instruido ni le están enseñando en la escuela, y ella sola ha adquirido esto, bueno, pues basándose en los modelos que tiene. Veis que 3 años y medio es absolutamente maravilloso ver que esto se puede hacer sin nosotros estar encima. Por supuesto que tiene otros modelos, hemos dicho, es niña y es la segunda y tiene un hermano mayor con material escrito alrededor y esto le ayuda, pero de nuevo vamos por un tipo de letra que a ella les resulta cercano y que les resulta sencillo de identificar con los fonemas. Tenemos la suerte de hablar en una lengua que es bastante transparente, en la que un sonido y una forma gráfica están unidas casi de una forma unitaria, 1-1, casi. No es cierto, porque luego están las Cs que funcionan diferente, las Gs que funcionan diferente, pero somos una lengua principalmente transparente, mayormente transparente. Entonces, esto resulta útil para el aprendizaje de la lectoescritura porque puedo asociar una forma gráfica limpia por los lados al sonido correspondiente. Y en este caso, pensar en el sonido y traducirlo a una forma gráfica porque es la letra que le corresponde. Y esto es como nosotros funcionamos en nuestras lenguas alfabéticas transparentes. Vamos con las piezas pequeñas, que son las letras, las unidades gráficas más pequeñas del lenguaje. Y tenemos que ir montando nuestro Lego, nuestro castillito con estas piezas pequeñas para que todo funcione. Y las mismas piezas cambiadas de orden tienen otra sonoridad global diferente, aunque generalmente mantienen la sonoridad individual. Esta es la magia del lenguaje, y con muy poquitas cosas hacemos muchas palabras. Cuando leemos, tenemos que enfocarnos en 2 procesos principales. Uno de ellos es la identificación de las identidades de las letras. ¿Cuáles son las letras que componen esta palabra? Si no lo hacemos bien, cometeremos errores. Pero el otro proceso, que no es menos importante, es la codificación. Primero la identificación y luego la codificación de la posición que ocupan esas letras en la cadena. ¿Dónde están? Es decir, ¿cuál va antes que qué? ¿Sí? No obstante, no lo hacemos ninguna de las dos de un modo terriblemente preciso. Somos capaces de tolerar muchísima variación o desviación dentro de esto, y ahora os pondré una serie de ejemplos. Vamos a empezar por ejemplos que tienen que ver con la flexibilidad que tenemos a la hora de procesar tipos de letra o formatos de letras diferentes. Si vemos en la pantalla escrito esto, yo creo que todos pensaremos en una imagen visual que de alguna manera u otra se va a parecer a un perro, ¿verdad? Vale, esto es lo normal, pero también va a ocurrir si nos presentan el mismo material escrito en otras fuentes diferentes. ¿Cuántas fuentes somos capaces de procesar?
bueno, pues más fuentes que personas hay en el mundo. Cada uno tenemos nuestro handwriting, ¿sí? Y, o sea, nuestra forma de escritura manual. Y lo que pretendemos es que la persona que tenemos al lado, cuando le dejamos un mensaje escrito, pueda procesarlo. Entonces, eso es una tipología de fuente, más todas las que se han creado de manera mecanizada a través de ordenador, etc. Supongo que conoceréis estas estrofas, se os deberían hacer familiares en aquel lado del mundo. A la gente de este lado del mundo, nada, invitarles a que lean el Gaucho Martín Fierro, que se llevaran una sorpresa alegre. Solo os pido que dediquéis 10 segundos de vuestro tiempo a revisar estas estrofas y a leerlas en silencio. Supongo que todos lo conseguimos, no tenemos grandes problemas y en una diapositiva presencialmente he sido capaz de resumir pues, algo así como 15 años de investigación científica con centenares de experimentos y miles de participantes que nos han dedicado su tiempo y cientos de miles de dinero público gastado. Todo para decir que somos capaces de procesar esto porque nuestro sistema de procesamiento de las letras y de las palabras es terriblemente flexible. ¿Sí? Regularizamos estas cosas en cuestión de milisegundos porque al final el hecho de que algo esté en mayúscula o minúscula es ciertamente inútil o no debería afectarme especialmente para el procesamiento de lo que hay detrás. Pero no solo eso, sino que si además mezclo la mayúscula con la minúscula, aunque no sea una cosa convencional, no por eso me va a llevar a algo que no se puede leer. Tenemos ahí el cuarto verso, una pena extraordinaria, con una alternancia entre mayúsculas y minúsculas que somos capaces de leer perfectamente. Lo único que puede ocurrir es estas complicaciones entre la L y la I mayúscula, porque gráficamente pueden ser iguales, lo tenéis en el caso de Consuela, que puede costarnos un poquito más, pero solamente en casos muy concretos. Luego pasamos a la segunda estrofa y ahí ya lo que tenemos es una sustitución de algunas letras por, en este caso, números que guardan cierto solapamiento visual con la letra de origen. El 1 podría equivaler a una I, la A mayúscula puede parecerse a un 4, el 3 es una E dada la vuelta, ¿sí? Estos son trampas que se han ido generando, las que tenéis en la segunda estrofa, esa incluso la inclusión de las marcas diacríticas no correspondientes a la lengua, es decir, una letra que no tendría por qué llevar una marca diacrítica concreta, le ponemos una que no es propia de esa letra y somos capaces de obviarlo a la hora de leerlo. Eso es maravilloso, o sea, es como si no estuviera ahí. Y es ruido visual, porque en efecto hay una mancha ahí que debería estorbarme, pero somos capaces de procesarlo casi como si no estuviera. Esa es la magia de la flexibilidad lectora. Lo que decía es que tanto uno como otro se han generado para poder saltar los filtros de los detectores de correo basura, de spam. Al final, cuando nos han querido hacer llegar pastillas azules para potenciar nuestra alegría nocturna, cuando nos han querido hacer llegar billetes de lotería para que comprásemos más o menos fraudulentos, no podían poner Viagra, no podían poner lotería en los mensajes porque eran detectados fácilmente por los detectores de spam. En cuanto esa palabra salía, se cogía y eso se iba al correo basura, por lo tanto no llegaba a las personas. ¿Qué ocurre si en vez de poner Viagra con una I ponemos Viagra con un 1? Bueno, pues podemos empezar a saltarnos esos filtros hasta que generen un nuevo filtro que tenga en cuenta estas cosas. Y esto es lo que ha ido pasando. La forma de vender productos muchas veces de contenido sexual o de ciertamente fraudulentos en cuanto a loterías extrañas ha sido esta y sigue siendo esta. Podéis hacer juegos incluso en Amazon, que es una plataforma que funciona bastante bien para filtrar estas cosas, utilizando palabras en las que
incluís estos diacríticos en algunas de las letras y vais a ver palabras que en principio no devuelven información, pero que si ponéis esto podéis llegar a descubrir mundos oscuros incluso en el ecosistema de Amazon. Y es que somos capaces de entender chocolate cuando está así, pero también somos capaces de inferir que pone chocolate, aunque pone cholocate. Y este es el efecto de transposición de letras que nos ha servido mucho para saber esta tolerancia que tenemos a codificar la posición de las letras cuando estamos procesándolas, porque no somos precisos, no necesitamos tan alta precisión. Al final, cholocate se parece mucho a chocolate, ¿qué más da si yo voy a procesar chocolate? Incluso efectos en los que retiramos algunas de las letras, siempre y cuando respetemos el orden relativo de las letras que se mantienen en la cadena, y además, si quitamos vocales, cuando quitamos las consonantes somos un poco más dañinos con el procesamiento porque las consonantes son más identificativas del vocabulario que las vocales. Las vocales están ahí para permitirnos hablar principalmente y porque tienen un componente sintáctico gramatical muy importante en el proceso de adquisición. Las consonantes tienen mayor relevancia léxica, entonces si no tocamos esos elementos relevantes léxicamente que son las consonantes, podemos quitar algunas vocales y aún así leer esta cadena sin demasiados problemas. Una cosa muy curiosa es que somos capaces de rotar en espejo todo, incluyendo las imágenes visuales que son palabras escritas. Y cuando digo todo es porque nosotros, junto con otras especies, tenemos unos momentos en el procesamiento visual de los elementos, momentos muy tempranos en los que invertimos en espejo las imágenes. En el fondo, ¿qué más me da estar viendo un tigre en perfil derecho o en perfil izquierdo si sigue siendo un tigre? Lo que tengo que procesar es el elemento lo antes posible porque potencialmente puede ser peligroso. Imaginaros cuando estábamos viviendo en cuevas, un diente de sable, pues los dientes de sable eran peligrosos para el ser humano, debíamos identificarlos tan pronto como fuera posible, independientemente de si estaban en su perfil derecho o en su perfil izquierdo. Esto es algo que no podemos apagar para el procesamiento de las palabras escritas, es decir, esto está con nosotros también para el material escrito. Lo que sí es cierto, es que no es una organización canónica, una escritura canónica de las letras, entonces sí que ocurren en diferentes estadios del procesamiento cosas diferentes, pero en primera instancia lo tratamos como si fuese esta imagen del tigre y después profundizar un poquito sobre esto. Y lo último, porque son datos un poco más recientes, es esto, es la inclusión de material diacrítico basura, material irrelevante sobre las letras que no afectan al procesamiento apenas. Vemos la flexibilidad total, pero al mismo tiempo este sistema flexible tiene que convivir con un sistema terriblemente rígido, o tan rígido al menos, para identificar que esto es gato, pero que si cambio algunos palitos de esas letras, puedo llegar a tener otro animal diferente. Es decir, somos terriblemente tolerantes a movimientos de las letras, a identidades de las letras en formatos muy diferentes, pero como lleguemos a otra letra, o sea, confundible con otra letra, ahí somos muy rígidos y ahí tenemos efectos del vecindario ortográfico que se llama, que ocurren desde muy temprana edad y que van cambiando, van mutando a lo largo del proceso de adquisición de vocabulario, que es toda la vida. Entonces, es un sistema rígido y flexible al mismo tiempo que, sinceramente, desde el ámbito de la psicolingüística y de la ciencia cognitiva relacionada con el lenguaje, todavía no terminamos de entender, porque confluyen casi en el mismo momento, o no tenemos técnicas suficientemente precisas como para desbrozar exactamente cada subproceso cuando está ocurriendo. Recordad esto que os decía del tigre en su perfil derecho por su perfil izquierdo. Esto es un tigre, da igual que esté hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para una persona que no sabe leer, eso que está abajo debería ser exactamente lo mismo, ¿sí? Luego, cuando aprendemos a leer, lo que hacemos es identificar que una es canónica y otra no está en una orientación canónica, pero también seguimos siendo capaces de leer que ahí pone tigre, ¿sí? Como anécdota, yo no sé en Argentina, pero en España las ambulancias llevan escrito en el frontal de la ambulancia al revés, ¿sí? El argumento, porque esto cuando lo ves lo preguntas y preguntas por qué, y dices, no, porque cuando tú estás conduciendo delante de esa ambulancia, miras por el espejo retrovisor, esa imagen ya rota en espejo y entonces ya eres capaz de identificar que pone ambulancia. Y digo, hombre, pues si la ambulancia está en una urgencia, supongo que habrá otras señales que me hagan identificar que es una ambulancia por el bien del paciente. Pero bueno,
whatever. Esto, alguien tuvo esta maravillosa idea como la de seguir poniendo el botoncito de prohibido fumar en los aviones. Bueno, cuando nos enfrentamos al mundo lector, cuando empezamos a aprender a leer, y especialmente en las lenguas que nosotros conocemos, o por lo menos en el español y en el inglés, nos encontramos con estas cosas tan extrañas, que es que si rotamos en espejo, horizontal o verticalmente, algunas letras, vamos a llegar a otras. Y aquí ya cambiamos la identidad. Acordaros de esta rigidez que tenemos que tener para no confundir palabras. No es lo mismo una D que una B. Y justo con estos elementos son animales un poquito especiales que nos dificultan el acceso a la lectura, la adquisición de la lectura, porque ocurre algo con ellas que no ocurre con la E, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que aprender a inhibir estas representaciones no canónicas para centrarnos en la que sí es canónica, y esto lleva un tiempo. Pero esto solo ocurre cuando empezamos a adquirir lectoescritura. Si nosotros no estuviésemos expuestos a la lectoescritura, trataríamos estos elementos como, bueno, elementos visuales similares o idénticos. Y eso es lo que, no sé si con mayor o menor acierto, acabamos llamando el efecto IKEA. Si conocéis los muebles de IKEA, bueno, las personas que son analfabetas o prelectoras, es decir, que no tienen una exposición directa a esto que llamamos print todavía, lo que ven es el mueble completo, el mueble montado, la imagen visual holística global de la palabra escrita, pero no es una palabra. Y cuando penséis en esto y recordáis cómo los niños escriben su nombre, y cuando son muy pequeñitos que les da exactamente igual escribirlo de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás, entendemos, y cuando se lo explicas a los maestros todavía hay un momento mágico en el que maestros que están muy expuestos a niños de educación infantil te abren los ojos muchísimo diciendo, ¿de verdad es por esto? Y dices, hombre, ¿no te has planteado por qué podía ser? Los niños no están escribiendo su nombre, están dibujando su nombre. No saben escribir, no saben leer. Lo que están haciendo es dibujar una cosa que alguien les ha dicho que es su nombre, y eso representa su nombre. Entonces, igual que dibujarían el tigre hacia la derecha, hacia la izquierda, también pueden escribir su nombre hacia la derecha, hacia la izquierda, porque sigue representando el mismo concepto. Están haciendo lo que deberían hacer. No hay ningún problema en eso. Ya cuando pasamos a una etapa de alfabetización, y las personas neolectoras lo que hacen es darse cuenta de que, por supuesto, tienes este mueble montado, pero luego tienes una secuencia de piezas que son muy relevantes, y que el orden de esa secuencia es importante, y que la identidad de cada uno de esos elementos, de cada una de las piecitas que forman la mesa, es muy relevante también. Y esto solo ocurre cuando adquirimos la lectoescritura, y no se adquiere de manera completamente autónoma en la mayoría de casos. Recordamos el principio de lo que estábamos hablando: hay que enseñar a leer. Si hay que enseñar también cuáles son las fases del montaje. Si no aprendemos a leer siguiendo una secuencia ordenada de fases y nos dicen lo que nos falta, nosotros seguiremos tratando los elementos como unitarios, una mancha global a la que llamaremos palabra, pero porque tú le quieres llamar palabra. Para mí es una mancha global. Esto lo vinculamos con los tipos de enseñanza de la lectoescritura. Tenía entendido que Argentina estaba en una situación un poquito mejor en cuanto a esto, pero lo que he podido explorar estos días es que, de hecho, hay una especie de revival de estos métodos, vamos a llamarlo globales, holísticos, en los que se da la información visual global, toda la palabra escrita, y junto con algunas herramientas que se intenta conceder a los aprendices, bueno, pues se espera que ellos vayan generando este aprendizaje de justo lo que les falta, que es el acceso a las unidades, a las identidades pequeñas que conforman la palabra, el acceso a las letras, ¿sí? Claro, si mi cerebro, y no os voy a aturdir con datos de neurociencia cognitiva del lenguaje, pero hay muchísima evidencia que demuestra que los métodos que más se ajustan a lo que necesita el cerebro en ese momento son los métodos que generalmente llamamos phonics, son aquellos en los que instruimos sobre las unidades pequeñas que conforman la palabra. ¿Por qué? Porque el global es lo que yo veo de serie, pero igual que estaría viendo el tigre, ¿sí? Me va a costar mucho más generar esa identificación unitaria partiendo en elementos individuales y asociándolo con sus sonidos, que si empezamos a identificar
partes pequeñas dentro de palabras más grandes y que estas palabras tienen un sonido asociado. Y que al juntar dos sonidos, pues bueno, generamos este lenguaje escrito y este descifrar o decodificar del lenguaje escrito. Se sabe que los métodos, al menos en nuestras lenguas y también en lengua inglesa, sorprendentemente, los métodos que se basan en aproximaciones tipo phonics son más efectivos que los métodos globales, aunque es importante saber que somos muy diversos unos de otros y que no tiene por qué valer para todo el mundo la misma pastilla, evidentemente, ¿sí? Entonces, las diferencias interindividuales puede hacer que para algunas personas el método global sea mejor y lo que sí es importante es que lo desvinculemos de conceptos como el constructivismo y el conductismo o que lo desvinculemos del gusto por la lectura posterior. No tiene nada que ver. Una cosa es la granularidad de los elementos a trabajar y otra cosa es cómo se trabaja pedagógicamente. Una persona puede ser muy constructivista trabajando con elementos muy pequeños del lenguaje y jugando con ellos para construir el lenguaje desde ahí. No necesariamente los métodos globales son constructivistas. Y bueno, pasamos a otra fase en la que hablamos de este texto que tenemos, como os decía al principio, alrededor de nosotros. Nos indican dónde están las salidas, cómo se llama esta sala. Tenemos bueno, paneles por todos lados y esto nos hace que seamos lectores involuntarios muchas veces. Es lo que llamamos la lectura accidental. Nosotros vemos algo que es potencialmente legible y vamos a ir a leerlo. De hecho, si conocéis el efecto de Stroop, que lleva ya con nosotros pues, cerca de 60 años, nos están preguntando sobre el color en el que están escritas las cosas. No debería tener problema en olvidarme de lo que pone, pero es que no puedo olvidarme de lo que pone porque soy un lector experto. Entonces va a haber una interferencia entre lo que pone y cómo está puesto, aunque a mí solo me han preguntado por el cómo está puesto. Y esto demuestra que somos uno, lectores expertos y dos, lectores accidentales la mayoría de veces. Tenemos algunos experimentos en los que, por ejemplo, en español, para gente hablante nativa de español, les poníamos unos vídeos sobre diferentes cosas. Os pongo el ejemplo del gato, ¿no? Pues eran unos vídeos explicativos sobre el gato como animal, contaba un montón de cosas y a veces estaba subtitulado. Y dentro de esos subtítulos, en la lengua nativa de las personas que estaban viendo los vídeos, cambiábamos la palabra gato. Esto es un experimento mucho más complejo, pero por simplificar, el gato estaba cambiado por una pseudopalabra, una palabra completamente inventada como mastu, ¿sí? Y no les decíamos que por favor prestasen atención al vídeo porque les queríamos después hacer preguntas de contenido sobre lo que estaban siendo expuestos a, ¿no? Y lo que encontrábamos al final de los experimentos es que a pesar de que solamente con cerrar los ojos podríamos recordar la cantidad de información, está ahí algo escrito. Yo soy un lector experto, como en el efecto Stroop, voy a estar leyendo esto que está en los subtítulos, aunque sea en mi lengua nativa, y voy a estar asociando de manera bastante accidental el concepto, la palabra gato, con la pseudopalabra mastu, de tal manera que después, cuando me preguntes si mastu es perro, gato u otros elementos que aparecían en el vídeo, voy a relacionarlo con el correcto sin ni siquiera haber sido consciente de que lo estaba aprendiendo. Y es que cuando paseamos por la calle, pues imaginaros la cantidad de información visual que tenemos. Es terrible la cantidad de información visual que muchas veces se podría considerar ruido, palabras que están ahí sin necesidad. Y junto con el equipo del Centro de Investigación de Vieja Cognición estamos ahora intentando ver cómo procesamos estas cosas en el mundo real. De hecho, recordad que estamos sobreexpuestos a material escrito y cuando llegamos a casa no somos capaces de recordar estas cosas que estaban a nuestro alrededor, pero nuestro camino iba por ahí. ¿Qué recordamos de todo eso? ¿Hay algo que nos guardamos en nuestra memoria sin ser conscientes de que lo estamos haciendo? ¿Y cuál es el papel de las falsas memorias? Es decir, ¿recordamos exactamente aquello que hemos visto o cosas relacionadas con aquello que hemos visto? El clásico ejemplo de pues, una cama, una cuna, la luna, las estrellas, la noche, la vela, el despertador, la almohada, y después te preguntan, ¿has visto o hemos hablado de la palabra dormir? Y cometes el error de pensar que sí o de decir que sí porque es una falsa memoria, porque has visto cosas que estaban relacionadas con ello. Hemos querido hacer unos experimentos muy recientes, acabamos de terminar, explorando
esto en un contexto de mezcla de lenguas, de material escrito en una lengua nativa, que se supone que el procesamiento es mucho más fluido y mucho más rápido, porque son palabras escritas en mi lengua donde tengo un dominio muy alto, y luego en la lengua extranjera, que generalmente nos captura la atención de tal manera, por el coste que implica el procesamiento, nos captura más la atención y está menos sujeto a generar falsas memorias. Al menos la literatura esto es lo que reporta, que nuestra lengua nativa, como pasamos por encima de esas palabras de una forma mucho más ágil, son más susceptibles de generar después falsas memorias que en la lengua extranjera. Y os voy a enseñar dos experimentos que hacemos intentando emular un poquito más el mundo real, uno de ellos en el mundo real, otro de ellos emulándolo con realidad virtual, en el que pedíamos a la gente que hiciese una tarea de navegación, caminar por unos pasillos y les exponíamos a palabras en español y en inglés, el español siendo la L1. Esta es la versión más rudimentaria de realidad virtual que hicimos hace unos años, en los que les poníamos en una sala, en una clase, diciendo que después iban a hacer una tarea que de hecho hacían en el centro de la pizarra, pero les dejábamos unos segundos para que navegasen visualmente por el entorno. Y entonces, bueno, vemos que la gente realmente procesa la información que tiene. Somos lectores, nos gusta ver cosas, somos cotillas si queremos hacerlo. Os enseño ahora el experimento del mundo real, con unas gafas de registro de movimientos oculares. Pedíamos a la gente que caminase y veis que tenemos palabras, las mismas palabras de hecho, que en realidad virtual, pero en este caso puestas en la pared. Nuestro campus de Madrid. Y hacían un recorrido en el que tenían estas palabras y otras cosas. Nunca les preguntábamos, les decíamos que tenían que prestar atención a las palabras. Esto lo hacemos porque nos gusta prestar atención. Lo único, antes que procesar gráficos, que igual a estas horas no es demasiado agradable, pero sí que quiero que tengáis en cuenta que recordamos lo mismo, al menos en esta serie de experimentos que se acercan bastante al mundo real, recordamos lo mismo en ambas lenguas. Pasamos más tiempo fijándonos sobre los estímulos en lengua extranjera, tienen más coste de procesamiento, pero el recuerdo libre es muy similar. Tú les ponías después y les decías, dime las palabras que hayas visto que te acuerdes. Y recordamos lo mismo y complementaría esto, lo mismo de poco, ¿vale? Porque tenían una recolección o un recuerdo muy bajo, en torno a 2 palabras y media aproximadamente de media sobre 10 de cada lengua, ¿vale? Es decir, lo miramos, pero no lo recordamos tan bien, ¿sí? Pero los vídeos mismos demuestran que la gente se fija, lo que pasa es que no se hace un encoding de esta información suficientemente bueno. Luego les hacíamos tareas de reconocimiento en las que les presentábamos estos estímulos junto a otros estímulos, que podían ser sus traducciones en otra lengua o estímulos semánticamente relacionados. Al margen de todo, lo que quiero que quede claro es que el recuerdo era el mismo y que las falsas memorias eran idénticas en la lengua nativa y en la lengua extranjera. Parece ser que cuando sacas de tarea de laboratorio pura y dura delante del ordenador estas cosas y lo metes en un mundo real en el que permites que la gente, bueno, pues interactúe con el material escrito como lo haría si estuviese caminando, se obtienen efectos diferentes. Y esto es una invitación general a intentar poner a prueba estos efectos de laboratorio fuera del laboratorio, porque no siempre los resultados son los mismos, ¿vale? Lo que sí hemos sacado como conclusión es, si somos capaces de entender estas frases, es que recordamos aquello que vemos, al menos un poquito de lo que vemos, pero no recordamos todo lo que vemos, ¿sí? Y que vemos lo que recordamos. Es decir, si mis ojos no se fijan en una palabra, es bastante poco probable que la vaya a recordar, obviamente, ¿sí? Pero no vemos lo que recordamos. Significa que tenemos todavía influencia de falsas memorias en aquello que creíamos haber visto. Creía que estaba esta palabra escrita, pero realmente no estaba. Estaba o bien en otra lengua esa palabra, o bien un vecino semántico de algún tipo. Avanzo un poquito más sobre otro tipo de experimentos utilizando realidad virtual que, bueno, nos han emocionado bastante porque los efectos, por previsibles que fueran, no se habían demostrado y creemos que tienen un impacto que luego después podríamos discutir. Lo que vemos en la lectura y la calidad de los estímulos están altamente relacionadas y sabemos que las palabras se van a procesar mejor de este tipo de forma que tenemos así en la pantalla, es decir, unas letras sin demasiada
demasiada ornamentación y claramente separadas unas de otras, que cuando utilizamos serifas dentro de las letras, es decir, estos ornamentos que hay en la parte superior o inferior de algunas de las letras, que son ruido visual. Realmente procesamos mejor la primera que la segunda en este caso. Y que si juntamos las letras mucho, también hay unos efectos de crowding que hacen que sea más difícil el procesamiento. La calidad del estímulo se ve reducida. Y, por supuesto, nos va a costar mucho más procesar una cosa que se parezca al handwriting, algo que se ha escrito a mano, que si está hecho en lo que tenéis en rojo. Y la degradación de los estímulos, porque los estímulos se pueden degradar no solamente alterando su forma física, sino superponiendo otras cosas, también tiene un impacto grande sobre cómo lo procesamos. Por ejemplo, si hacemos un cambio de contraste, nos va a costar mucho más. Y si ponemos una máscara sobre las palabras, claro, nos va a costar evidentemente más llegar a lo que está escondido o parcialmente escondido ahí detrás. Y en el mundo real tenemos una máscara que ocurre bastante frecuentemente, sobre todo en el País Vasco donde estoy ahora mismo, pues día sí, día también, que es la lluvia. La lluvia es una pantalla, es una cortina de ruido visual que nos interfiere de alguna manera con lo que hay más allá de esa lluvia y con lo que puede estar escrito en una pared. Entonces, con esta premisa hemos realizado una serie de estudios para intentar investigar hasta qué punto hay unos efectos dañinos sobre la lectura de esto. ¿Por qué? Porque además de ser una cosa muy obvia, que lo tenemos todos delante, hemos visto que hay mayor declive cognitivo asociado a precipitaciones más altas, sitios que tienen mayor cantidad de lluvia. Bueno, pues se ha descubierto que parece que están relacionados con un declive cognitivo más rápido en las personas mayores. También sabemos que el hecho de que un día sea soleado tiene un impacto positivo generalmente en el estado de ánimo de las personas y que además en los juicios que emiten esas personas tiene un impacto también positivo. No es ninguna novedad, a todos nos gustan los días soleados. Y también que la valencia afectiva, el cómo juzgamos afectivamente algunas palabras, se ve modulada por la temperatura de la sala. Si a temperaturas más altas, mayor impactos, mayor valencia afectiva o valencia afectiva más alta. ¿Cómo podemos reproducir esto en el laboratorio? Y estamos intentando hacerlo como os lo he enseñado antes, sacando a gente a la calle con gafas de realidad de registro de movimientos oculares en días de lluvia y en días de sol. ¿Vale? Pero el problema que tenemos con esto es que, aunque en el País Vasco llueva de manera bastante constante, las veces que hemos sacado a la gente con la herramienta para registrar todo lo que está pasando, pues ha dejado de llover. Y esto sí que es un poco imprevisible. Es mucho más sencillo trabajar con esto dentro del laboratorio a través de realidad virtual, ¿vale? Pero que sepáis que dentro de nuestro roadmap, nuestra hoja de ruta está llegar a hacer esto en la calle como lo haríamos en otros experimentos. Os voy a enseñar resultados de dos tareas muy sencillas: decisión léxica y lectura de oraciones. Decisión léxica es simplemente decir si esto que estoy viendo en la pantalla es una palabra real o es una palabra inventada, y lectura de oraciones es lectura comprensiva, porque después aparecían algunas preguntas. Y hacíamos manipulaciones de contraste, pero también en condiciones de lluvia o de no lluvia. Esto es cómo lo verían los participantes a través de estos cascos de realidad virtual, de estas gafas de realidad virtual. La imagen es muchísimo más nítida cuando estamos dentro del sistema. Bueno, pues hacer una tarea de decisión léxica en la que dice si es o no es una palabra real. Algunas se ven más claro que otras porque el contraste es más alto que otras. Y ahora os enseño cómo se vería esto en situación de lluvia. ¿Sí? Además, el sonido, que ahora lo tenemos apagado, pero dentro del experimento era un sonido de lluvia. O sea, estábamos emulando toda la circunstancia de lluvia lo más próximo que podíamos, con el suelo, con las gotas y con todo. ¿Sí? Bueno, un diseño muy sencillo de decisión léxica, y paso a los resultados. Lo que vemos es que hay un coste mayor asociado a las condiciones de bajo contraste. Eso ya lo sabíamos, la literatura nos lo decía, pero además lo que encontramos es que hay un coste bastante alto, en torno a los 25-30 milisegundos adicionales, para procesar las cosas en una circunstancia de lluvia. Leemos más lento cuando está lloviendo que cuando no está lloviendo. Esta es la conclusión.
¿sí? Podría parecer una obviedad, pero bueno, por obvio que sea, no se había demostrado y no sabíamos el impacto que podía tener. Entonces ahora estamos intentando tirar de la cuerda para saber hasta dónde llega esto. El experimento de lectura de oraciones es idéntico. Lo que hacemos es presentar oraciones escritas con alto o bajo contraste en situación de lluvia o de no lluvia. Los resultados muestran exactamente lo mismo. Tampoco quiero aturdiros con gráficos, que no es hora, pero siempre la lluvia implica un coste adicional de procesamiento a todos los niveles. ¿Vale? Entonces, realmente es una máscara móvil que tenemos delante del material escrito, pero que funciona igual que clásicamente las máscaras que estaban siendo utilizadas en los experimentos de laboratorio, de resonancia magnética, incluso de button press, de conductuales de los laboratorios. Esto nos llevó a otra serie de experimentos que tiene que ver con plantearnos un poco si el mundo nos presenta las imágenes visuales como lo hacemos en el laboratorio o no. Y la respuesta es claramente no. Nosotros estamos en movimiento y el mundo está en movimiento. Entonces, la percepción que vamos a tener de los elementos visuales, de las palabras escritas que están alrededor, no es la misma que la que vamos a tener en una pantalla nítida, blanca, presentada de manera central, foveal, etc. Esto evidentemente es una simplificación casi ad absurdum de la realidad lectora que todos tenemos, ¿sí? Y esto ocurre de dos maneras. Cuando los estímulos están fijos y nosotros nos acercamos andando, estos estímulos van cambiando de ángulo y mi capacidad de percepción va cambiando si voy caminando, ¿sí? A medida que me acerco será más grande. Pero también ocurre de manera muy natural cuando estamos conduciendo. Hay paneles escritos que a veces es información súper relevante para poder tomar decisiones y nosotros nos vamos acercando a esos estímulos. ¿Cómo se ha trabajado esto en el laboratorio hasta ahora? Bueno, pues principalmente utilizando una tarea que se llama de desenmascaramiento progresivo, en la que hay una serie de máscaras, almohadillas en este caso, y progresivamente se va apareciendo la palabra, cada vez más tiempo de palabra y menos tiempo de máscara, hasta que hay un momento en el que eres capaz de identificar y entonces pulsas el botón y escribes o dices la palabra que has identificado. Y esto se ha utilizado durante muchos años, más de 2 décadas ya, en el ámbito de la investigación en psicolingüística. Bueno, pues hemos intentado hacer un estudio muy similar, pero en el contexto de la realidad virtual y de la conducción. Tenemos un vehículo móvil, tú piensas que estás o tienes la percepción de estar en el vehículo cuando estás dentro del sistema de realidad virtual, te vas acercando a un panel y cada vez eso que está escrito en el panel, cada vez que te acercas un poco más, está siendo más visible hasta que llega un momento en el que dices, ya puedo identificarlo y se lo dices al experimentador. Y esto lo hacemos en situación de lluvia o en la situación de sol. ¿Sí? Tenemos palabras de alta y baja frecuencia porque son manipulaciones que siempre nos dan cierta seguridad a la hora de obtener efectos clásicos para poder replicarlos. Y os pongo un vídeo para que, bueno, os hagáis a la idea. La persona lo va viendo mucho más nítido de lo que lo estáis viendo vosotros y tiene la sensación de ir de copiloto en este vehículo y tan pronto como identifica, pues le pulsa un botón y se lo dice al experimentador que toma nota de si es correcto o no. ¿Vale? Y esto lo hacemos hasta la situación de lluvia, en la que veis claramente que hay una lluvia que va hacia ti, es molesto, etc. Luego hay una situación de no lluvia en la que la percepción es más nítida o por lo menos así se preveía que fuera. Efectivamente, lo que encontramos es lo mismo que podríais esperar viendo los resultados anteriores. Cuando estamos en un tiempo, en un clima de lluvia, tardamos más en identificar las palabras, también cometemos más errores y además esto afecta de manera igual a las palabras de alta y baja frecuencia. Pero el efecto de frecuencia siempre está ahí, con lo cual replicamos el efecto clásico y además sumamos un efecto nuestro, que es el efecto de la conducción en situación de lluvia. Termino esta fase y ya lo siguiente os prometo que voy a ser muy rápido porque es otro mundo completamente diferente, hablando del procesamiento de diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque hay recordamos esto que decíamos antes de mientras caminábamos mirando las paredes. El procesamiento de la lengua nativa es muy rápido y fluido, pero el procesamiento de las lenguas adicionales, lenguas extranjeras, por ejemplo, siempre tiene mayor coste.
coste de procesamiento. Nos requiere que nos fijemos más y además después el hecho de estar hablando una lengua extranjera muchas veces tiene componentes decisionales diferentes en nuestra vida, ¿vale? No somos los mismos animales en comportamiento cuando estamos en un contexto de lengua nativa que cuando estamos en un contexto de lengua extranjera. Esto es da para otra charla diferente, pero no somos los mismos animales. Lo que hicimos, recientemente acabamos de terminar este experimento, es presentar palabras en español y en inglés, siendo el inglés la lengua extranjera de las personas que eran nativas castellano parlantes, y pedirles que hicieran una decisión de lengua. Dime si esta palabra está en español o en inglés. Cuando esté en español, pulsas este botón, cuando esté en inglés, pulsas en este otro botón. Y lo que hacemos es jugar con dos tipos de manipulación de la calidad. Uno, el clima, ponemos lluvia versus no lluvia, y otro ponemos una máscara. ¿Por qué? Porque si realmente es cierto que la lengua extranjera tiene un componente de disfluencia, y así se ha reportado en la literatura científica, queremos entender si esta disfluencia actúa al mismo nivel que la disfluencia provocada por una distorsión del estímulo. O simplemente nos hemos equivocado al utilizar la palabra disfluencia y estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Queríamos entender si en el fondo de todo esto está una disfluencia generalizada o no. Aquí tenéis un ejemplo simplemente de lluvia. Os podéis imaginar el experimento, es bastante sencillo. Aparecen cosas que tenemos que decir si son español o inglés y a veces aparecen con una máscara superpuesta, como ahí habéis visto, y otras veces no, ¿sí? El resultado es que, primero, cuando estamos operando en inglés, el hecho de que añadamos una máscara sobre esto no nos afecta en absoluto. Es decir, el inglés ya ha cubierto su cupo de disfluencia. No afecta, no podemos hacer el estímulo de menor calidad todavía y no nos afecta el procesamiento. En cambio, en el español, que como veis en el puntito, no sé si podéis ver mi puntero, pero este puntito de aquí abajo, este es el más rápido posible, es no enmascarado y en español. Cuando lo enmascaramos, cuando le ponemos una capa de lluvia o de máscara visual, lo que hacemos es llevarlo mucho más alto y hacer que se nos complique mucho el procesamiento. ¿Sí? Es decir, parece que hay un componente de disfluencia basal en la lengua extranjera que no podemos extenderlo, ampliarlo o aumentarlo más. ¿Sí? Y recordad que esto se trata de tiempos de reacción. Los tiempos de reacción son variables muy finas que se miden en milisegundos y que nos permitirían ampliar estos efectos si existieran. ¿Vale? No es algo tan crudo o bruto como un acierto o un error, que es A o B. Aquí sí uno puede sumar milisegundos asociados al coste de procesamiento, pero no es el caso. Lo que os decía del impacto real que puede tener esto para el mundo. Veis que se pueden hacer muchas cosas. Y no estoy diciendo que esto sea la última palabra, pero sí que por lo menos es sugerente. Cuando uno coge las tasas de precipitaciones por países, y esto es información que está abierta a todos en Internet, y coge el nivel lector de esos mismos países medidos a través del informe PISA en momentos críticos del desarrollo de los niños, y hace algo tan tonto como una correlación, se encuentra esto. Una correlación negativa de 0,60, claramente significativa, pero una correlación de 0,60 entre los milímetros de lluvia promedio, o sea, las precipitaciones, cuánto llueve, y la puntuación de lectura de esos niños. Países en los que llueve más, sus niños, sus niñas, obtienen peor rendimiento lector que países en los que llueve menos. Esto por lo menos es sugerente y nos hace pensar que puede haber algo. Sabemos que nos está costando un poquito más acceder a esa información del mundo real cuando está lloviendo y además parece que puede estar afectando incluso desde la infancia. No podemos quitarla, no podemos poner un paraguas que cubra todo un país, eso es obvio, ¿sí? Pero bueno, saberlo también nos va a ayudar a tomar decisiones de refuerzo del procesamiento lector, de trabajo para el procesamiento de material con menor calidad, porque si enseñamos a leer con elementos un poco distorsionados, vamos a conseguir que nos enfrentemos en mejores condiciones a esa realidad distorsionada que podría ser la que está detrás de la lluvia. Bueno.
pero simplemente como dato sugerente, y recordad que también hay muchas correlaciones espurias entre la cantidad de mantequilla consumida por los estadounidenses y las películas de Nicolas Cage, por ejemplo. O sea, no necesariamente una cosa tiene que vincular a la otra, pero sí que, bueno, pues por lo menos nos hace pensar que hay puntos sobre los que pivotar para futuros estudios. Termino con 2 estudios, uno de ellos que tiene un poquito más de tiempo, para enseñar cómo podemos sacar del laboratorio o coger información de participantes que no están en el laboratorio. Hicimos una prueba de vocabulario hace unos años en las que a través del teléfono móvil se les pedía a la gente que hiciera una tarea de decisión léxica. Esto que ya os he presentado, dime si esto que está escrito es una palabra real o no. Entonces, si aparece la palabra, bueno, pues pulsarían un sí. Y si aparece pullover, pues pulsarían un no porque no es una palabra real. Esto se distribuyó a través de Internet, se podía realizar con ordenador, con tablets, con teléfonos inteligentes. Y lo sorprendente, y estos datos son totalmente reales, son los que reportamos en el artículo, medimos 45.389 palabras y conseguimos datos de 163.460 hispanohablantes. Cuando la gente habla de Big Data, bueno, pues nosotros tenemos Big Data relacionado a estas cosas. Se puede conseguir, de hecho, tenemos más del doble de participaciones, lo que pasa que eran gente que igual lo repetían porque querían intentar ver si obtenían otros resultados o porque no eran hispanohablantes nativos. Entonces, todos estos quedaron para futuros estudios que luego nunca terminamos explorando porque la falta de tiempo es, bueno, generalizada. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que la edad es un factor determinante del conocimiento léxico. Ahora explico un poquito más cómo. Que desgraciadamente el sexo reportado por las personas también define bastante bien si una persona va a tener mejor o peor puntaje en una tarea así, y lamentablemente lo que encontramos es que las mujeres puntuaban más bajo que los hombres en el conocimiento léxico, y esto, bueno, pues nos enseña una radiografía social de cómo a las mujeres en España y otros países, pero en España se les ha negado durante muchos años el acceso a la educación y que todavía sigue siendo más costoso, dificultoso el acceso a ciertos materiales para una mujer y para un hombre. Y esto es una radiografía de lo que está pasando en la sociedad. También encontramos que a mayor nivel de estudios de las personas, bueno, pues la gente mostraba mayor nivel de vocabulario, mayor cantidad de palabras conocidas. El número de lenguas afectaba también positivamente. Si yo sé más lenguas, es más probable que conozca más palabras. Y un clásico de todos estos estudios, el estatus socioeconómico. Las personas de estatus socioeconómico más rico, más alto, un contexto culturalmente, presumiblemente culturalmente más rico, mostraban puntuaciones más altas de conocimiento léxico que las personas que provenían de estratos socioeconómicos más bajos. Muestro lo de la edad porque es curioso. A mí, antes de empezar este estudio, yo hubiese firmado que el resultado iba a ser que el conocimiento léxico decaía con la edad. Por motivos asociados a la neurodegeneración no patológica, pues porque se nos van olvidando palabras, o por lo menos en mi simpleza así lo pensaba de inicio. Lo que vimos es que hasta los 40 años, y esto es el porcentaje de palabras conocidas, hasta los 40 años el porcentaje de palabras conocidas se va incrementando sustancialmente. O sea, las personas jovencitas tienen un conocimiento léxico bastante pobre. Y después de los 40 años, lo que encontramos es que seguía subiendo, aunque el porcentaje es de 1 punto porcentual cada década. Con estos valores de personas que tenemos, claramente significativo, y lo que nos viene a decir es que vamos adquiriendo vocabulario a la vez que vamos haciéndonos más mayores. No olvidamos palabras, y si lo hacemos, lo compensamos con creces con aquellas nuevas que vamos incorporando, ¿sí? La palabra smartphone o teléfono inteligente, móvil, lo que fuera, televisor, ordenador, portátil, todas estas palabras son mucho más recientes. Nuestros abuelos igual no las conocían o no estaban expuestos a ellas antes, y ahora en cambio sí lo están, ¿sí? En cambio nosotros, cuando nos dicen dónde se entierra a las personas cuando se mueren, decimos que es en el cementerio, pero ellos te pueden decir que es en el cementerio o en el camposanto. Tiene una riqueza léxica que igual nosotros no tenemos.
Este es el mapa general y que rompe con las concepciones que uno podía tener. Y esto es bueno, romper con las ideas preconcebidas es bueno y demostrar que el aprendizaje de las palabras es una capacidad que nos acompaña hasta que nos morimos es maravilloso. Brevemente, hombres y mujeres encontraron diferencias no solo cuantitativas, sino también cualitativas en el tipo de palabras que conocían unos u otros. Las personas que reportaban ser mujeres tenían mejores puntuaciones en aspectos que tenían que ver con la ropa, la moda, la botánica, la medicina y la fisiología humana, la anatomía. Las personas que reportaban ser hombres tenían un mayor dominio del léxico asociado a deportes, a automoción, vehículos, cosas relacionadas con la movilidad mecánica y especialmente en aspectos relacionados con la química y la física. Y esto también, de nuevo, es algo que nos enseña cómo está la sociedad y qué puertas se les ha abierto a uno y otro durante el pasado. Termino con una prueba y si podéis ver abajo pone Madrid 26. Madrid 26 esto era 26 de junio. Esto es una prueba que acaba de salir ahora la nota de prensa en diferentes medios de comunicación, una prueba que hemos realizado para explorar la ortografía arbitraria. Esa ortografía arbitraria está muy vinculada al conocimiento léxico. La ortografía arbitraria es aquella que no podemos saber por reglas de ortografía, sino que forma parte inherente de la palabra y la conoces o no la conoces. ¿Sí? Porque por sonido podrías estar confundido. Os enseño, más allá del titular, que ya sabéis que los medios de comunicación a veces operan por hacer cosas más atractivas o más grandilocuentes de lo que son, pero os enseño cómo es. De hecho, podéis completar esta prueba si queréis. Si accedéis a nebrija.com/ortografía, vais a poder acceder a esta prueba de ortografía, muy sencilla, está especialmente pensada para poder hacerla con dispositivos móviles, pero se puede hacer también a través de ordenador. Tenemos 80 pares de palabras y tenemos trampas en esos pares. Una de ellas es correcta, la otra no lo es y jugamos con la B y la V, la G y la J, la Y y la Y, la C y la Z, la H intercalada, la H de inicio. Y os pongo 3 ejemplos, ¿no? ¿Cuál es correcta? ¿Absorber las dos con B o absorber la primera con B y la segunda con V? O zelandés o neozelandés, que también existe, ¿no? Neozelandés con Z o con C. La palabra anhelo, ¿debería llevar H intercalada o no? ¿Sí? Bueno, pues os enseño los resultados y con esto sí que cierro. En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, este apenas un 1%. Pese a que es significativa esta diferencia por el volumen de datos, estamos hablando de casi 50.000 personas en 3 semanas, es muchísimo el volumen de datos que tenemos. Es un 1%, hay que darle la relevancia que tiene. Lo que sí encontramos es que las mujeres son muchísimo más rápidas que los hombres tomando las decisiones. Es decir, a un nivel de corrección de la respuesta muy similar, las mujeres tienen esa respuesta más accesible que los hombres. ¿Sí? Los hombres dudan mucho más, pese a que en otros ámbitos de la vida no ocurre lo mismo. Sabemos que hay tomas de decisiones mucho más arriesgadas o riesgosas por parte de los hombres que por las mujeres. Aquí parece que hay mucha certeza en las mujeres en cuanto al conocimiento ortográfico y así lo están demostrando en sus respuestas. Cuando vemos el panorama de la edad, nos encontramos con algo muy parecido a lo que teníamos con el conocimiento léxico. Los jóvenes tienen una puntuación bastante baja en esta tarea y a medida que vamos pasando décadas, vamos aumentando nuestro conocimiento ortográfico. De nuevo, recordad que está relacionado con el conocimiento léxico hasta en torno a los 70 años. Sí encontramos un drop, una caída en los mayores de 70 años y esto es porque claro, les ofrecemos, también está bastante estudiado lo que ocurre a partir de los 75, 70 años en la toma de decisiones cuando tienes dos opciones. Es mucho más complejo tomar la decisión correcta porque ahí sí que tienes intrusiones de falsas creencias y errores que no tienen tanto que ver con el conocimiento, sino con el reconocimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, es por eso por lo que se puede explicar esta caída al 81%, pero la imagen general es que vamos aumentando nuestro conocimiento ortográfico durante la vida. Y ya a nivel de cotilleo, para que tengáis algo de lo que podéis hablar después, os pongo las palabras que menor porcentaje de acierto tienen
Veis arriba que jengibre y jirafa tienen un 81%, que puede sonar como muy bueno, ¿no? El 81% de la gente, oye, a ver, una palabra jirafa, que el 20% de las personas no sepan que se escribe con J, a mí me resulta un poquito problemático. O sea, un 20% aquí es una radiografía mala de la sociedad y del conocimiento ortográfico de la sociedad. ¿Sí? La palabra Z, que la gente consistentemente piensa que es con C, y si hablamos de rayajo, una raya, una forma despectiva de hablar de una línea gráfica, raya para la gente es con 2 L's, no es con Y. Sorprendente también Uraño, que lo podríamos sin H y este tipo de cosas. Bueno, no deja de ser curioso y lo vinculamos mucho con el conocimiento léxico que presentaba antes. Nada, con una pequeña reflexión termino, que es que estamos en una época en la que podemos hacer este tipo de estudios, por suerte, y que tenemos las herramientas necesarias y los amigos necesarios para poder hacerlas. Y aquí está mi equipo y represento a un grupo de gente que está deseosa de trabajar con todos vosotros en las ideas que podamos generar o que podáis tener. Las colaboraciones son más que necesarias y esto es lo que nosotros sabemos hacer. No sé si os ha gustado un poco, mucho o nada, pero por lo menos creemos que estamos abriendo camino. Estamos haciendo una cosa un poquito diferente a lo que se hace en otros sitios y terminar pensando siempre que, aunque de nuevo sea una obviedad, que el conocimiento léxico y las habilidades lectoras son sistemas dinámicos, no son sistemas cerrados. Y como dinámicos que son, a veces van mejorando a lo largo de la vida y en otros casos se ven impedidos, incluso hay condiciones o enfermedades concretas que afectan directamente a estos procesos y que nos pueden servir la afectación de estos procesos como un primer atisbo de una posible enfermedad que haya detrás o un declive patológico a nivel neural. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también al equipo maravilloso de gente que ha colaborado conmigo en estos estudios. El equipo es mucho más grande, pero bueno, aquí dejo algunos de la gente que ha colaborado conmigo, que yo he colaborado con ellos, mejor dicho, en estos estudios, que sin ellos pues no habría sido posible. Gracias.